Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles de ecuaciones diferenciales para modelar cómo puede propagarse una pandemia o la forma de propagación y qué pasa pues al fin, pues bueno, en el futuro en cuanto a los contagios, cómo hacerlo desde una ecuación diferencial logística, pensando, entonces suponiendo que este comportamiento de la epidemia es el logístico, es decir, que tiene un limitante para su propagación, o que es modelado por la función sigmoide, que también es algo que también es propio de estas ecuaciones, de estas ecuaciones, las ecuaciones logísticas. Les voy a hablar entonces de epidemias, el empleo de métodos matemáticos para estudiar propagación de enfermedades contagiosas se remonta por lo menos hasta los trabajos de Daniel Bernoulli sobre la viruela en 1760, hace bastante tiempo, en el siglo XVIII. En años más recientes se han propuesto y estudiado muchos métodos para muchas enfermedades diferentes. En el siguiente problema se trata uno de los modelos más sencillos y las conclusiones que es posible obtener de este modelo. También se han utilizado modelos semejantes para describir la propagación de rumores y productos para el consumidor. Entonces, vemos como en este caso vamos a modelar epidemias, como una enfermedad se propaga, pero este modelo puede ser análogo a la propagación de rumores y también a la o chismes y para modelar cómo los productos al consumidor también se van difundiendo más su utilización. Entonces, claro, el planteamiento del problema, supongamos que una población eh, dada puede dividirse en dos partes. Aquellos que tienen una enfermedad y pueden contagiar a los demás y aquellos que no la tienen, pero son susceptibles de adquirirla. Si X es la proporción de individuos susceptibles y Y la proporción de individuos infectados, pues la suma de las proporciones me tiene que dar 1. Eso vamos a utilizar entonces esas proporciones como una representación porcentual en forma decimal. Y supongamos que la enfermedad se propaga por contacto entre los miembros enfermos y los sanos de la población y que la razón de propagación de Y de T es proporcional al número de los contactos, que es lo usual. Es lo usual que pasa en una pandemia. Entre más contactos hayan, pues entonces la propagación puede aumentar bastante. Además, suponga que que los miembros de los dos grupos se desplazan libremente entre sí, de modo que el número de contactos es proporcional al producto de X y de Y. De los individuos, bueno, pues que no la tienen y son susceptibles, y los que la tienen. Como X va a ser 1 menos Y, se obtiene un problema con valor inicial, así, miremoslo de esta manera, aquí en esta diapositiva, y es que lo podemos ver más grande a través de presentación RISE, y es que la derivada de y con respecto a t, es decir, la velocidad en la que cambia la función de infectados, va a ser proporcional al número de infectados y a la proporción de infectados, porque ya es proporción, y al complemento, y al complemento de los infectados, que serían los no infectados, o sea, 1 menos y. Y donde nos van a decir que el número de infectados inicialmente es de sub 0. Entonces van a ver cómo cuando se da de esa manera, no se especifica, sino de manera general, la condición inicial, el número de infectados inicial, es para poder hacer análisis de y qué pasa si el número de infectados inicialmente varía, cómo varía la solución. Entonces, por eso se deja de manera general. Aquí alfa es la constante de proporcionalidad o factor de proporcionalidad positivo y Y sub 0 es la proporción inicial de individuos infectados. Ahora lo que nos piden es encontrar los puntos de equilibrio de la ecuación diferencial del PBI dado y determinar si cada uno es estable o inestable. Los puntos de equilibrio son en realidad los puntos para los que la derivada es 0, es decir, los puntos donde ya la función no varía o no cambia más.
Y pues uno de esos puntos de, de estabilidad, bueno, perdón, esos puntos de equilibrio, algunos son estables o inestables, y diremos que es estable en cuanto todas las soluciones tiendan a esa función de estabilidad o ese punto de estabilidad, y es inestable cuando nada más cuando para un solo valor de la condición inicial, pues podemos obtener esa solución. Entonces es una solución muy restringida cuando hablamos de punto inestable, porque nada más se da para un valor dado de la condición inicial. También nos piden resolver el problema con valor inicial y verificar que las conclusiones a las que se llegó en el inciso A son correctas. Entonces, eso es un ejercicio tomado del Voice de Prima, en la página 84 del PDF, ejercicio 20, y empecemos como redactando una interpretación en la ecuación diferencial. Para ello, entonces, bueno, esa interpretación, eh, pues bueno, otra vez es DYDT, que es como la interpretamos, como una velocidad de cambio, la velocidad con la que cambia el número de infectados, y ella nos dice la igualdad, el ser igual a alfa veces un producto, es que está diciendo que es proporcional a un producto, al producto de los infectados por bueno, de la proporción de infectados por la proporción de no infectados. Y que en la condición inicial y de 0 es y sub 0, es decir, inicialmente hay y sub 0 infectados. Pero no nos especifican de manera puntual o particular cuánto es el número de infectados para ver cómo la solución cambia cuando cambiamos la solución, la condición inicial. Empezamos diciendo, pues, reconociendo la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial logística, por tener una forma parecida, porque al fin y al cabo siempre las ecuaciones diferenciales logísticas son de la forma y' igual a k veces y por 1 menos y sobre L, donde L es el soporte o la población máxima, en este caso de infectados. En este caso, pues entonces L sería 1, la proporción máxima sería 1, es decir, que todos se infecten. Hasta ahí ya no pasaría más la función, tiene mucho sentido. Y si solucionamos analíticamente este PBI, pues empezaremos con mostrar de que efectivamente es una ecuación diferencial separable, porque Y', la derivada de Y con respecto a T, se puede ver como el producto de una función exclusiva de Y, alfa, Y por 1 menos y por una función exclusiva de T, que sería la función alfa, que sería una función constante, dado que alfa, la constante de proporcionalidad, es constante. Entonces, el poder ver que esta ecuación diferencial, su lado derecho, se deja escribir como un producto de funciones exclusivas de la variable dependiente y de la independiente, es lo que la hace separable. Y pues obviamente que ya al ver ese producto, pues entonces empezamos separando, pero nos piden primero que analicemos de manera cualitativa cuáles son las puntos de equilibrio, y miren que de esa ecuación diferencial nos dice, pues los puntos de equilibrio son para los que para los que la derivada es 0, y pues bueno, uno ve que para y igual 0 y para y igual 1, estos factores se van a hacer 0. Entonces y igual 0 es un punto de equilibrio, una función horizontal, la que está diciendo que la proporción de infectados en la enfermedad es 0 en todo instante, pues ese es un punto de equilibrio. Es un punto de equilibrio, falta determinar si es estable o inestable. Y 1 menos y, pues este otro factor, 1 menos y, se anula cuando y vale 1. Y por lo tanto, cuando y vale 1, pues la derivada es 1, es decir, la función y deja de variar, y eso es lo que queremos. Por eso y igual a 1 que es una función constante también, sería otro punto de equilibrio. Falta determinar cuál de los dos es estable o inestable. Recordemos que será estable si será estable si todas las soluciones o la mayoría de las soluciones tienden a él para cualquier valor de la condición inicial. Y no ve que, por ejemplo, la función y igual 1, ella
pues ella, pues tenemos que ver en la solución, cuando lo terminemos de hacer, si todas las soluciones tienden a la solución y igual 1. Es decir, que y igual 1 se convierte en una asíntota horizontal de todas las soluciones de la ecuación diferencial. Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos pues al menos 2 soluciones y los puntos de equilibrio. Ahora empecemos a separar las variables, entonces simplemente los factores de y pasan al lado derecho y el diferencial de t pasa, perdón, los factores de y, los factores que son funciones exclusivas de y, pasan al lado izquierdo y el diferencial de t pasa a la derecha, para así separar las variables como tenemos acá. Entonces describimos de que separamos las variables eh, transponiendo factores. Y así obtenemos ya las variables separadas. Y cuando las tenemos separadas, pues miras que el lado izquierdo es una fracción propia en la variable y, porque el grado del denominador es 2 y el grado del numerador es 0. Es decir, el grado del denominador supera el grado del numerador. Y además, pues, están factorizado el denominador y los factores son no repetidos lineales. Entonces, eso descompone en la forma a sobre el primer factor más b sobre el segundo factor y hay que determinar a y a b. Pero en este caso se pueden observar porque uno diría, bueno, ¿y qué fracciones al sumarse me da 1 sobre y por 1 menos y? Y uno dice, ah, pues las fracciones son ambas de numerador 1. Mire que sí, si usted hace la suma de estas dos fracciones, obtiene la fracción de arriba. Por lo tanto, en este caso, la descomposición de fracciones parciales se puede hacer por observación o inspección. Entonces, así ya las tenemos, tenemos la descomposición de fracciones parciales. Ahora sí, integramos a ambos lados. La integral de la primera me da el logaritmo de y, ya no valor absoluto, porque y, al ser una proporción, es un número positivo, y el logaritmo del número y el valor absoluto del número positivo es el mismo, por lo tanto simplemente ponemos logaritmo de y. Y como en la proporción de infectados siempre es menor que 1, 1 menos y siempre va a ser un factor positivo. Por lo tanto, ya no pondremos logaritmo de valor absoluto de 1 menos y, sino el logaritmo de 1 menos y. Así tenemos, y al lado derecho, pues la integral de alfa con respecto a t es alfa t más c1, la primera constante de integración. Y pues por propiedades del logaritmo, pues la diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente. Entonces aquí nos queda de esta manera. También le pones, bueno, pues apliquemos que el logaritmo de la diferencia de logaritmos, que la diferencia de logaritmos es el logaritmo de un cociente para obtener entonces al lado izquierdo un logaritmo de un cociente, el logaritmo del cociente entre la proporción de infectados y la proporción de los no infectados, y al lado derecho un múltiplo de t, alfa t, más la constante de integración C1. Luego le vamos cada uno de los lados a la función exponencial para obtener al lado izquierdo 1 sobre 1 menos y al lado derecho e al alfa t más C1. Y aplicando que eh, si tenemos una potencia elevada a una suma, eso es igual al producto de potencias con la misma base, pero donde los exponentes son los sumandos del exponente original, es decir, más popularmente llamado como producto, la propiedad que dice que el producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Y así nos queda e a la C1 por e a la alfa t al lado derecho. Y así, pues este e a la C1, pues lo renombramos como una nueva constante en el problema, y así nos queda entonces que y sobre 1 menos y es igual a un múltiplo de una exponencial de e a la alfa t. Y vamos a despejar y, porque así ya hemos obtenido la solución general, pero despejando y tendremos la solución general, pero explícita. Entonces, para despejarla, pues pasamos el que está dividiendo a multiplicar.
aplicamos propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma para multiplicar un monomio por un binomio. Luego agrupamos al lado izquierdo por transposición los términos que tienen factor y. Luego sacamos factor común y después de sacar factor común pasamos el factor que multiplica la y del lado izquierdo a dividir al lado derecho. Y luego simplificamos la fracción dividiendo numerador y denominador por C2e a la alfa t para que nos quede esta fracción 1 sobre C2e a la alfa t más 1, que la reescribimos poniendo como pues, esa fracción del denominador, pues 1 sobre C2 sea una nueva C3 y 1 sobre e a la alfa t como e a la menos alfa t. Para que nos quede entonces un denominador que sea una suma de una exponencial negativa, que se vaya a 0 en el infinito, y el 1. Así nos queda una solución general explícita, que me gusta mucho graficarla para diferentes valores de C para ver algunas de las soluciones. Pero vamos a seguir en la parte de resolver, ya que tenemos la solución general, que es una familia de funciones, una para cada C de 3, pues seleccionar la que cumple, que cuando t vale 0, y se vuelve y sub 0, para así ver que si despejas, sustituyes y despejas, te queda que entonces C3 es 1 sobre y sub 0 menos 1, y si sustituyes, entonces te queda la solución del PBI, 1 sobre y sub 0 menos 1 por e a la menos alfa t más 1, y esa es la solución, la única función que satisface tanto la ecuación diferencial como la condición inicial. Así ya atendemos entonces a esta, y uno ve que efectivamente esa solución dependerá de y sub 0. Entonces, para cada valor de y sub 0 tendremos una función solución. Entonces, pues, esta nos permite ver qué es lo que pasa cuando variamos a y sub 0. Por eso en este gráfico animado, en el que vamos a importar NumPy y Matplotlib, NumPy para cálculo numérico y Matplotlib para visualización en Python, y la función interact de IPython widgets, del módulo IPython widgets, para hacer la animación, para graficar variando los y sub 0, para ver qué es lo que pasa con las soluciones cuando variamos la condición inicial. Entonces así vamos a definir una función de Python sol del PBI que sea función de t, del tiempo, y de la condición inicial. Entonces esa función cambia, si cambia t, bueno, cambia esos valores y cambia para cada valor de t, y cambia esos valores si cambia la condición inicial de sub 0. Y definimos una función, la función sol PBI animada, o gráfico de la solución, con inicializando a la condición inicial en punto 1, es decir, queriendo decir que hay 10% de infectados inicialmente. Creamos con la función subplot una figura y un sistema de ejes, y con la función set creamos, le damos título y nombre a los ejes horizontal y vertical. Definimos un dominio con la función linspace de Matplotlib, de NumPy, y creamos una lista de Python que van a ser los valores que van a estar en el rango de esta función, evaluando la función solPBI en cada uno de los t del dominio para cada uno de los valores y sub 0 que él va a ir cambiando. Entonces así, este y sub 0 que lo va a controlar el deslizador va a hacer que podamos graficar para diferentes valores de la condición inicial. Y así ya con la función plot pedimos que dándole el arreglo de NumPy de dominio y la lista de Python del rango, nos va a poder graficar todos los puntos que se van a unir con segmentos rectilíneos para mostrarnos cada una de las soluciones. Definimos con la función axis el rectángulo de visualización que vaya del dominio disminuido en 1, desde el mínimo del dominio disminuido en 1 al máximo del dominio aumentado en 1, y del mínimo del rango disminuido en 0.1 hasta el máximo del rango disminuido en 0.1. Aquí le voy a cambiar la línea. Me gusta hacer el cambio de línea. Y ahora llamamos a la función interact, llamando a la función que va a interactuar, la función de animación, y los valores del parámetro, que en este caso lo vamos a poner inicialmente en esta sería una décima, no sé, décima, una milésima, desde una milésima a hasta 999 milésimas, aumentando con el incremento de una milésima en cada caso.
Y ya al correrlo, él nos grafica efectivamente que para punto 1, por ejemplo, esta sería la función en la que miren que empieza en la condición inicial en punto 1 y va creciendo la proporción de infectados, pero se va aplanando la curva, queriendo decir que la velocidad con la que sigue aumentando se va haciendo cero, va decreciendo a cero, mostrando pues de que entonces esta solución tiende a la función 1, que es una de las soluciones de equilibrio. Y miren que si variamos el y sub 0, la condición inicial, y la vamos haciendo más grande, la forma de la curva cambia y hace que cada vez en un menor tiempo se alcance, casi la proporción máxima de infectados. Miren que ya en un tiempo menor a 4, alrededor de 3 más o menos, ya se ha alcanzado casi la población límite. Y en 1 tenemos la solución constante 1. Entonces miren como para cada uno de los valores de la condición inicial, pues tendremos una curva. Miren que aquí ya en punto 92, cuando la proporción inicial de infectados es de punto 92, es decir, del 92%, pues entonces al cabo de un tiempo, de 2 unidades de tiempo, ya está casi a más del 95% la proporción de infectados. Entonces, como llega muy rápido a infectarse todo el mundo. Pero en la medida que la condición inicial tiende a cero, pues entonces, miren cómo se comporta la solución, miren cómo va cambiando y el tiempo en alcanzar la velocidad límite, la proporción del 100% de infectados se demora más. Ya, por ejemplo, en este caso vemos que se demora más de 5 unidades de tiempo. Y miren que en definitiva, cuando y sub 0 tiende a cero, la función solución en realidad se nos va a ir aplanando tratando de buscar la función cero, el otro punto de equilibrio. Pero solamente se alcanza la velocidad, la función cero, cuando y sub 0 es exactamente cero. En este caso, miren que la función inicialmente es la función cero para luego levantarse para este valor. En este caso, para la graficación de cero. Pero en realidad, el mínimo valor acá es 0.001. Entonces, en realidad no hemos logrado el cero exacto, pero con cero exactico, si le pones más, aquí le podemos poner más, hasta aquí le ponemos otro 9, para acercarnos más al cero, pues entonces de esa manera podemos tener una curva que para el mínimo valor de y tendiendo a cero, miren que ya se ve más la solución, ya cada vez acercándose más a la función cero. Luego se levanta un poquitico más. De hecho que ya no podemos hacerlo cero exactamente, pero lo que vemos así es que con la condición inicial de número de infectados igual a cero, pues entonces la función solución va a ser la función cero, es decir, el otro punto de equilibrio, y tiene sentido porque si no hay ningún infectado, nadie más se va a contagiar. Si no hay ningún infectado, si la proporción de infectados es del 0%, pues nadie más se va a contagiar. Entonces la función de proporción de infectados va a seguir siendo en el tiempo la función cero. Entonces tiene mucho sentido cada una de los comportamientos que vemos en este gráfico animado. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir creciendo en didáctica de la matemática, conocimiento de la ciencia de datos, sobre todo didáctica de las ecuaciones diferenciales con Python, en cuadernos Jupyter Notebook, en esta didáctica que sirve tanto a la educación superior. Muchas gracias. No olviden también dejar sus likes, que nos ayudan mucho para seguir viendo en qué debemos de mejorar y cómo debemos de servir más para el aprendizaje de nuestros estudiantes en nuestra sección del Bajo Cauca, en Antioquia, Colombia y el mundo. Muchísimas gracias.